Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Este es el video número 10 del curso Cálculo Diferencial. Vamos a hablar de la regla de la cadena. Es la regla de derivación que utilizamos para obtener la derivada de la composición de funciones. Ya en el video anterior obtuvimos reglas para derivar producto, cociente, recíproco y suma de funciones. Solo nos queda composición de funciones. Esa regla se llama la regla de la cadena, la regla para derivar composición de funciones. Como introducción, vamos a recordar cuando derivamos la potencia de x. Ya lo hemos hecho si el exponente es un número natural. Si n es un número natural, la derivada de la función dada por x a la n es simplemente n multiplicado por x a la n menos 1. Si n es un número natural. Entonces, bueno, ¿qué ocurre si ese número es negativo? ¿Qué pasa si tenemos en lugar de natural un número entero? X a la menos n. Bueno, eso podemos verlo como el recíproco de x a la n. Y como ya tenemos una fórmula para la derivada del recíproco, simplemente la aplicamos. La fórmula decía menos la derivada de la función que está acá, en este caso la de x a la n, que está dada por la fórmula ya obtenida antes, dividido por esta misma función elevado al cuadrado. Eso es equivalente a decir x a la 2n. Ahora simplificamos esta expresión y nos queda x a la n menos 1 menos 2n, porque es un cociente de potencias con la misma base. Restamos los exponentes y nos queda menos n por x a la menos n menos 1. Justamente tiene la misma forma de la expresión que nos da la derivada de la potencia de x siendo n un número natural. Fíjate que tenemos x a la menos n, derivado es menos n, x a la menos n menos 1, justamente como acá. La fórmula dice el exponente multiplicando a x, y x está elevado a ese exponente menos 1. Justamente es lo que aparece acá. El exponente, que es menos n en este caso, multiplicado por x, elevado a ese mismo exponente menos 1. Es decir, que la fórmula también es válida, no solamente para números enteros, perdón, no solamente para números naturales, sino también para números enteros. Es decir, podemos escribirlo de esta forma. X a la p derivado es p multiplicado por x a la p menos 1, siendo p un número entero. Es decir, están incluidos los positivos y los negativos. El 0 no es de interés acá porque si tenemos la función x a la 0, eso sería simplemente 1 en el caso en que x sea distinto de 0. Es decir, una función constante fuera del 0. Entonces, fuera del 0 la derivada sería 0. Entonces, no es interesante el caso p igual 0. El caso que interesa es números enteros distintos de 0. Entonces, gracias a la fórmula del recíproco, la derivada del recíproco y a la derivada de una potencia con exponente natural, hemos obtenido la misma fórmula, pero ahora ya sabemos que es válida también para números negativos en el exponente. Cabe preguntarse entonces, bueno, ¿qué pasa si en lugar de ser un número entero es un número racional? Es decir, una fracción en la que el numerador es un número entero y el denominador un número que podemos suponer natural, ya que si fuera negativo le podemos poner el negativo al exponente, al numerador, perdón. Es decir, una potencia de la forma x a la q, donde q es racional, puede verse así: x elevado a la n sobre m, n un número entero, m un número natural que no sea 0.
Eso podemos verlo como la raíz con índice m, que es el denominador de la fracción, y todo eso elevado a la n, que es el numerador de la fracción. Esto es una composición de funciones. La raíz de índice m compuesta con la enésima potencia. Si tuviéramos una fórmula para derivar la composición de funciones, estaríamos hechos. Esa es la meta que tenemos con este video. Una regla para derivar composición de funciones. Eso nos resolvería el problema de obtener una fórmula para la derivada de una potencia de x con exponente racional. Esa es la regla de la cadena. Vamos a ver qué es lo que dice. Supongamos que tenemos una función f derivable en x, es decir, f' de x existe, y tenemos una función g derivable en f de x, es decir, g' de f de x existe. Bajo esa hipótesis, la función compuesta g compuesta con f es derivable en x, es decir, g' compuesta con f, g compuesta con f prima en x existe, y no solo eso, sino que está dado por esta fórmula, g' de f de x por f' de x, es decir, esto multiplicado por esto. Vamos a verlo con un ejemplo antes de obtener una justificación para esta fórmula. Antes de demostrar que esta fórmula es válida, vamos a ver el ejemplo que hemos estado analizando. La derivada de la potencia de x siendo el exponente un número racional. Estamos hablando entonces de la derivada de x a la n sobre m. Ya dijimos que podemos visualizarlo como la composición de la raíz con índice m y la enésima potencia. En este caso, viéndolo como está en nuestras hipótesis, tendríamos, bueno, la función f es la raíz con índice m y la función g es la enésima potencia. Según la regla de la cadena, la derivada de esa compuesta es la derivada de la función g, la derivada de la enésima potencia, que es n multiplicado por la base de esa potencia elevado a la n-1. Eso es lo que significa esta expresión, la derivada de la función g, pero no en x, sino en f de x. Es decir, en este caso, n por la función f de x a la n-1. Esa es esta primera parte de la fórmula. Y la segunda sería por la derivada de esa función f. La derivada de esta función f, que es la raíz de índice m, que es esta según nuestra tabla. Ahora lo que resta es simplificar. El n dividido por m, esta raíz mésima con esta raíz mésima se puede colocar en una sola, y este exponente podemos colocarlo dentro de la raíz para que quede así. Ahora simplificamos este cociente. Al restar n-1 con m-1 nos queda n-m, y ahora volvemos a escribir esto en forma de potencia. Este sería el numerador y este sería el denominador. Esto podemos simplificarlo también, n sobre m menos 1. Y aquí tenemos la forma exactamente igual como la teníamos en el caso de exponente entero y en el caso de exponente natural. X elevado a esta potencia, su derivada es ese exponente multiplicado por x elevado a ese mismo exponente menos 1. Es decir que la fórmula también vale para exponente racional.
x a la q derivado es q por x a la q menos 1, siendo q un número racional. Esto entonces dice que la fórmula para la derivada de una potencia vale no solamente para los números naturales, para los números enteros, sino también para los números racionales. Esto es una generalización de esa primera fórmula de la derivada de x a la n. Ya hemos entonces generalizado esa fórmula para el caso racional en el exponente. Y eso lo hemos hecho gracias a la regla de la cadena. Esta fórmula, bueno, hay que justificarla. Para eso vamos a ver la demostración. Advertencia, esta es una demostración no muy natural. El argumento que vamos a utilizar es mucho más sofisticado que el que utilizamos al demostrar la regla para el producto. En aquella ocasión sumamos y restamos una cantidad adecuada para que apareciera un término conveniente que nos llevaba finalmente a la fórmula que estábamos por obtener. En este caso vamos a hacer algo como eso, pero mucho más sofisticado, mucho más elaborado. Empezamos por definir una función auxiliar que vamos a llamar una función gamma y la vamos a definir de esta forma. Esta expresión menos g' de f de x. Recuerda que g' de f de x es un personaje importante en la fórmula. G' de f de x. Y esta expresión se parece bastante a g' de f de x. Fíjate que si t tiende a 0, esto sería, por definición, g' de f de x. Así que justamente este cociente menos g' de f de x es lo que va a valer nuestra función gamma. Eso para valores de t distintos de 0. Y para t igual a 0, vamos a colocar aquí, en este caso, 0. Podría ser cualquier otro número. Si cuando hayamos terminado tú puedes revisar la demostración y te vas a dar cuenta de que con cualquier otro número aquí también funciona. Pero yo lo coloco con 0 porque de esa forma esta función gamma es continua. Fíjate que, como hemos dicho, si t tiende a 0, esta expresión tiende a g' de f de x. Así que al restarle nos quedaría 0, justamente el valor que estoy colocando para t igual 0. Es decir, así como la estoy definiendo, esta función gamma es continua en 0. Y cuando t tiende a 0, esta función gamma tiende a 0. Eso es algo que vamos a utilizar en el argumento que sigue. ¿Qué pasa si multiplicamos esta expresión por t y resolvemos? Es decir, multiplicamos aquí por t, nos queda solamente el numerador, multiplicamos aquí por t y resolvemos con respecto a gamma de t. Es decir, multiplicar aquí por t, multiplicar aquí por t y simplificar el g' de t. De este lado hemos dicho nos queda solamente el numerador y del otro lado de la igualdad nos queda tanto gamma como g' de f de x, ambos multiplicados por t. Es decir, si t es distinto de 0 se cumple esta igualdad. ¿Por qué? Bueno, por definición de gamma. Gamma está definido así para t distinto de 0. Así que multiplicando por t obtenemos esta ecuación. Pero esta ecuación también es válida si t es igual a 0, olvidándonos de lo que vale, de cómo está definido gamma. Si t vale 0, este lado da 0 porque está multiplicado por t. Y de este lado, si t vale 0, aquí queda g de f de x menos g de f de x, 0 también, o sea, 0 aquí y 0 aquí. Es decir que esta expresión vale 0 para t igual 0 y para t distinto de 0. O sea que vale, esta expresión es válida para todo valor de t. En particular, para este valor. ¿Qué pasa si t es este valor de acá? Bueno, ¿cómo que ese valor? ¿De dónde sacaste ese valor? Fíjate que esto no tiene nada de extraño. Esto es, ¿qué le falta a esto para hacer la derivada de f? Bueno, divide aquí por h
y haces que h tienda a 0. Esto va a ser f'. No solo eso, vamos a sustituir este valor aquí en t y aquí en t. ¿Qué pasa si t vale esto aquí? Bueno, este menos f de x y este f de x se cancelan y nos queda solamente f de x más h aquí dentro. Es decir, g de f de x más h menos g de f de x. Entonces al dividir por h y tomar límite cuando h tienda a 0, de este lado, g compuesta con f prima en x. Mientras que de este lado, el t, que es esta expresión, cuando h tienda a 0, esto va a tender a f de x, y con este f de x esto va a tender a 0. Es decir, que esto va a tener aquí un valor de t que tiende a 0. Y como hemos dicho anteriormente, cuando t tiende a 0, por definición de gamma, gamma tiende a 0. Es decir, que esto va a desaparecer cuando h tienda a 0. Nos va a quedar solamente g' de f de x. Y el valor de t, que es este, al dividir por h y tomar límite cuando h tienda a 0, nos queda f'. Aquí vamos a tener nuestro f' de x, g' por f de x, perdón, g' de f de x por f' de x. Esto se elimina y de este lado nos queda lo que estábamos buscando. Aquí está todo lo que he dicho en forma explícita. F de x más t, al sustituir t aquí nos queda solamente esto. Aquí tenemos gamma de t, porque esto es lo que estamos diciendo que es t. Y aquí está el valor de t que hemos dicho. Entonces, al dividir por h, aquí, y tomar límite cuando h tiende a 0, aquí nos queda f'. Aquí, cuando h tiende a 0, nos queda f de x menos f de x, entonces el argumento de gamma tiende a 0. Como ya dijimos que el argumento de gamma tiende a 0 implica que gamma tiende a 0, entonces esto tiende a 0. Por lo tanto nos queda solo g' de f de x por f' de x. Y de este lado, al dividir por h y hacer que h tienda a 0, queda g compuesta con f' en x. G compuesta con f' en x. Y aquí lo que hemos dicho, g' de f de x por f' de x. Esta es la fórmula de la regla de la cadena. Todas las cuentas cuadran muy bien. Ya te habrás dado cuenta de que no es una cosa elemental, no es una cosa sencilla. Es una cosa bien elaborada, pero está todo muy bien hecho para que las hipótesis nos lleven a la conclusión de la regla de la cadena. Ahí tienes entonces una demostración de la regla de la cadena. Te invito a que la revises varias veces para que asimiles los argumentos y bueno, y puedas entender mejor cómo se obtiene esta fórmula, cómo se justifica que es válida. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.